Comenzamos con el tema de lesiones irreparables del manguito rotador, que será impartido por el doctor Hugo Barros, que viene de la ciudad de Quito, Ecuador, que nos está colaborando. Él es especialista de hombro formado en el Hospital Italiano y el encargado del Instituto de Hombro Barros de Quito, Ecuador. Bueno, muy buenos días con todos. Primero agradecerles de vuelta, la verdad que han sido unos días fabulosos, una cultura muy interesante, muy rica comida y estoy pagando el precio en eso. La verdad que me voy con algunos kilos de más, pero muy feliz. Bueno, vamos con el tema, lesiones irreparables del manguito rotador. Pero antes de esto vamos a empezar con qué significa reparar. Reparar es hacer los cambios necesarios a una cosa que está estropeada, rota o en mal estado para que deje de estarlo. No precisamente dice devolverle a la funcionalidad o a cómo estaba en su origen. Entonces eso es lo que nos dice Google al menos. Tomando en eso en cuenta, si tenemos repetir, el 50% de los pacientes por arriba de los 66 años tiene rotos los dos hombros. Esto se publicó en la AOS. Eso significa que por arriba de los 66 años la mitad de la población está rota los hombros, y si es que necesitásemos reparar todos esos hombros, pues imagínense, tendríamos muchos pacientes operados, y no es esa la realidad. Porque la mayoría de estos pacientes, no la mayoría, sino el 30 al 40% de estos pacientes que tienen roturas son asintomáticas. Entonces, si ya estamos en la reparación, en los criterios de reparación, de los reparos del manguito rotador, del 25, depende de lo que tomen, del 25. Tienes para que tu cirugía fracase. Y este párrafo que lo tomé de Laos igual, en donde Burkhardt dijo que ya está en retiro Burkhardt, que el 85% de las rupturas masivas son reparables. De ese 85%, el 57% no era reparable cuando eran Gutalier 3 o 4. Así que tenemos que definir bien al paciente que vamos a tratar de reparar. Entonces, identificar una lesión irreparable amerita primero una muy buena historia clínica en donde se haga hincapié, por ejemplo, en el alcohol, en la diabetes, en el tabaco, en qué tipo de trabajo hace, la dominancia, el deporte, porque estas son variables que te pueden modificar para cuando tú haces tu reparación, pues pueda fracasar. En el examen físico, todos sabemos el examen físico del hombro, pero hay que hacer hincapié en cuanto a tu reparación, cómo se está moviendo ese hombro. Está en pseudoparálisis, que depende también la bibliografía que lo tomemos, pero pseudoparálisis es actualmente no mover el brazo, no poder levantarlo, y pseudoparesis es levantar el brazo y que no te llegue más de 90. Entonces, también son dos criterios muy importantes a tomar en cuenta cuando decides llevar a un paciente a repararlo. Y claro, la imagen es muy importante. La radiografía, siempre hay veces que nos llegan pacientes sin radiografías. Dicen, pero si está roto el manguito rotador, no lo vamos a ver al manguito en una radiografía, ¿para qué nos sirve? Es súper necesario hacerlo, incluso 3 proyecciones, pero en nuestro medio hacer la axilar de hombro es bastante complicado para que te la lleguen a sacar como la deseas. Así que por lo menos una AP y una escapular en I es necesario para poder ver los siguientes criterios que vamos a ver a continuación. Y de ahí viene la resonancia magnética o la ecografía. Ahora, en esto hay es otro tema, cuál es la diferencia entre el uno y el otro. Sabemos que la eco es observador dependiente, pero es menos costosa que la resonancia, más nunca la eco te va a dar la información sobre infiltración grasa y cómo está ese tendón y la masa muscular atrás. Capaz con la ecografía puedes diagnosticar una ruptura, pero nunca vas a poder predeterminar qué tanto está una infiltración grasa, y eso ya lo vamos a ver, es muy importante para los criterios de reparación. Entonces siempre la resonancia magnética sin contraste, con o sin contraste, ya depende de cada uno. Nosotros no hacemos con contraste, es muy raro. Hasta ahora creo que hemos hecho una vez una con contraste y la verdad que no vimos diferencias.
Entonces, si vamos a los exámenes de imagen, primero nos vamos hacia la radiografía. ¿Para qué nos sirve la radiografía? Pues para ver el grado de artrosis que tiene. Tenemos la clasificación de Amada, en donde nos dice los grados en cómo sube la cabeza hacia el acromion, y el criterio de reparación es que tu espacio subacromial sea no menos de 5 a 6 milímetros del espacio acromial. El resto, pues se considera que ya tienes un manguito que no lo vas a poder reparar. En cuanto a la resonancia, tenemos en sí la clasificación de Gutalier se hizo en tomografía, pero se le aplica más a la resonancia, en donde tú ves la infiltración grasa. ¿Qué significa la infiltración grasa? Que el músculo la grasa le gana al músculo, digamos así. Entonces ustedes ven esos 4 grados que tenemos. El 0 no tienes, el 1 mínima infiltración, el 2 menos grasa que músculo, el 3 igual grasa que músculo y 4 más grasa que músculo. Esto también es bastante subjetivo porque depende cómo lo veas, pero si vemos el gráfico de acá a la derecha, pues vemos que casi no hay músculo. Eso es una infiltración grasa que, aunque lo quieras reparar y dejemos la vanidad médica y yo lo puedo reparar, eso te va a fallar, sí o sí. Entonces, ¿para qué me voy a meter a hacer una reparación en un grado 4 Amada, un grado 4 Gutalier? Porque sabemos que no va a andar. Y también hay que tomar en cuenta que es lo que yo les vengo a hablar acá, lo que cada uno en nuestros países tiene, porque no tenemos todas las armas disponibles como en el primer mundo. Entonces, les pongo un ejemplo. Esta es una paciente que nos llegó, que le acabamos de operar antes de venir. Una mujer de 59 años, abogada, con una cirugía previa del otro brazo, que fue mi primo el que la hizo y fracasó. Entonces, la señora tiene todas las expectativas de volver a mover su brazo, ¿sí? Entonces, claro, uno dice, unos 59 años... Le voy a poner una reversa a una señora de 59 años que ya tiene una mala experiencia con el otro brazo, pues es jugarse demasiado, me parece, y lo que decidimos fue hacerle una transferencia, de lo que ya hablará el doctor Osma luego. En las opciones de tratamiento de esta paciente teníamos el manejo conservador, la reconstrucción capsular superior, la transferencia del trapecio inferior. En el ecuador está el balón subacromial, la prótesis reversa, y le puse al final la reparación parcial y van a ver por qué. Entonces, yendo en qué tenemos en relación a cada técnica, digamos así, este artículo de edición, editorial, habla sobre la reconstrucción capsular superior, que tuvo su boom en su tiempo, una técnica de Miyata que coloca un parche de fascia lata arriba en el techo del manguito. Y de ahí tienes variables con dermis, con Aquiles, con varias cosas, pero se habla de que los resultados que se estaban publicando eran muy alentadores, pero luego fueron decayendo y hasta el final que ya casi nadie la está usando de primera mano, y hay subvariables ya con tendón isquiotibial y todo, pero se ve que no parece ser el camino. Entonces, si no es el camino, dices, me falló mi reconstrucción capsular superior, bueno, le pongo una reversa y se acabó. Bueno, los resultados que hay de reversa luego de una reconstrucción capsular superior no son muy alentadores. Entonces, debemos pensarlo 3 veces antes de ir hacia una reconstrucción capsular superior. Nosotros la hemos hecho 2 veces y la verdad que es muy complicado de hacerla, muchos hilos. A la una paciente le fue bien y a la otra la perdimos, así que no tenemos, se puede decir que no tenemos experiencia en esta técnica, y más aún con este artículo que salió, pues parece que no está dentro de nuestro arsenal. ¿Por qué decimos que parece? Porque siempre hay que darle un pequeño chance y depende del paciente que la puedas aplicar. ¿Qué pasa con el balón subacromial? El balón subacromial salió al mercado no es mucho hace tiempo. Es una cirugía fácil, la colocas, es como inflar un airbag dentro del hombro, la colocas, la inflas y te vas y se acaba una cirugía de 10-15 minutos. Pero claro, ¿qué haces con el subescapular? ¿Lo reparas? ¿No lo reparas? ¿Le pones en una ancla en el infra? ¿Tratas de hacer algo? La técnica original te habla solo de entrar, inflar e irte. Pero
la lógica diría que no debería funcionar, porque ya vamos a hablar de las opciones del fulcro, que debe estar bien. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, lo que hablan es sobre una cirugía simple. Sí tiene buenos resultados reportados, pero también hay que ver y leer bien esos artículos. Y este artículo que salió, no sé si es en el Injury, les debo, me parece, pero es una revista bastante importante, en donde comparan un grupo grande de pacientes realizados una reparación parcial versus el balón subacromial. Aclaramos que el balón subacromial en el Ecuador está en $3,000. No aconsejan usar el balón subacromial debido a que no ven beneficios entre una reparación parcial y el uso del balón subacromial. Claro, en la parte económica más aún. Entonces tampoco está dentro de nuestro arsenal. La hemos usado una vez, pero fue pensando en darle una protección a una reparación del manguito rotador exitosa en una persona minusválida que usa un bastón y le hace el hombro como una función de carga. Entonces pensamos que de pronto el balón subacromial le va a proteger en algún momento a esa paciente. Esa paciente va bien, pero no, hay que seguirla. Entonces, ¿por qué les dejé al final la reparación parcial? Porque es el que está a la mano de nuestro medio. O sea, nosotros tenemos anclas, tenemos bombas y lo podemos hacer. ¿Qué es la reparación parcial? No significa una cirugía incompleta. Significa devolverle al hombro su fulcro. Entonces, ¿cuál sería la forma de hacerlo? Saber que estamos frente a un Gutalier que nos va a aguantar un 2, máximo un 3, un Amada que no sea más de un 2. Y entras, haces y te vas reparando tu subescapular bien reparado, le reparas o le anclas al infraespinoso y puedes salir de ahí, ¿sí? Dejando el tatufulcro, que sabemos que es como el motor principal del hombro, reparado. De ahí hay técnicas que, claro, medializarlo o no medializarlo al supraespinoso. Lo conversábamos el otro día con Carlos. Yo no tengo experiencia en medializar el footprint. Carlos sí lo tiene, nos puede conversar luego. Pero, por ejemplo, esta señora que lo ven acá es una paciente que es médica, que yo la programé, ya nos hablará el doctor Osma del trapecio inferior. Yo la programé porque no tenía chance de reparar ese supra. Y claro, sabemos que el trapecio inferior va a reemplazar al infra. Entonces, si yo tenía infra y no tenía supra, no le veía por qué hacerle un trapecio superior, en trapecio inferior. Pero esto ya me pasó adentro de la cirugía. Entonces, ¿qué hice? Hice una reparación parcial, le pegué bien al sub, le hice una tenodesis. Tenodesis, tenotomía, depende de lo que ustedes más manejen. Nosotros tenemos un criterio que por arriba de los 65 años hacemos una tenotomía, no nos hacemos problema. Las mujeres tienen cierto problema por la parte estética porque les puede quedar un Popeye. Entonces, capaz te demoras más explicándole a la paciente por qué le vas a hacer una tenotomía que haciendo una tenodesis. Entonces, pero bueno, le fijamos bien al subescapular con una ancla, muy raro usamos 2 anclas, y fijamos el infraespinoso. Y estas son las imágenes de la paciente a los 6 meses. La paciente está sin dolor, mueve completamente el brazo, está muy contenta de su resultado. Lo único que nos refiere, y obviamente porque no tiene supra, es que al hacer flexión anterior no tiene mucha fuerza para agarrar acá, pero ella está súper que contenta. Entonces ustedes pueden ver la imagen acá. Pues es una movilidad, la verdad, muy buena, ¿sí? Entonces tú dices, a esta paciente yo le iba a poner un trapecio inferior, me iba a complicar la vida muchísimo, sí, con una reparación parcial. ¿Cuánto nos va a aguantar? Bueno, ese es tema de otra pregunta, pero logramos que con anuencia de la paciente pues está feliz. Entonces, ¿cuál es nuestro consejo final? Es de acuerdo primero al tipo de paciente de vuelta. ¿Cuál es el tipo de paciente que van a aplicar? ¿Qué armas tenemos dentro de nuestro arsenal en nuestros países? Y de ahí sí, no es un crimen reparar parcialmente a una paciente. Tienes buenos resultados, pero claro, algo me olvidé. El primer criterio de irreparabilidad de manguito, en mi forma de ver,
es no saber hacerlo. Si no lo sé hacer, mejor eso lo convierte en un manguito irreparable. De ahí en más, pues tienes muchas opciones distintas. Les agradezco y la verdad espero volver el próximo año.